Esta mañana desperté con esta frase en mi corazón. Hoy seré un revolucionario de Jesús. Y me comencé a preguntar, ¿qué es ser un revolucionario de Jesús? Jesús, cuando comenzó a caminar las polvorientas calles de Galilea, se encontró con un sistema y con un régimen religioso estático, inflexible, tradicionalista, ritualista y por sobre todas las cosas totalmente exterior. No condecía lo que por fuera se pretendía celebrar con lo que había dentro del corazón. Entonces, en el Evangelio de hoy de Mateo 23, versículo 23 al 26, capítulo 23, versículo 23 al 26, que sigue con los ay de Jesús acerca de aquellos hipócritas y ciegos que eran los líderes religiosos del momento, Jesús comienza a instaurar una primera revolución. Esa primera revolución es la revolución de la relación con Dios. El Señor Jesús no vino a traer una religión nada más, con prácticas externas, donde principalmente muchos buscan conseguir la salvación en lugar de dar gracias externamente. Y sobre todo vino a revelar la verdad del Padre, que Él era precisamente la palabra de Dios, la palabra del Padre. Entonces Jesús choca con esta generación de hipócritas religiosos de la época, al punto que buscan matarlo y le crucifican. Pero él ya había encendido la llama de la revolución, y 12 fueron inspirados por el Espíritu Santo para continuar esa santa y bendita revolución. Hoy me levanté con ese deseo. Quiero ser un revolucionario de Jesús. Vamos a empezar con esto. El Señor viene a traer una relación personal con tu vida. No solo exterior, ritualista. De nada sirve todo ritualismo, de nada sirve todo lo que está por fuera, si por dentro no tenés una relación de fe y misericordia con Jesús, tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que Jesús dijo cuando los discípulos le preguntaron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Entonces el primero dijo, digan Abba, digan Papá nuestro. En aquel tiempo era ya revolucionario llamar a Dios Abba, papito, papacito, porque claro, era imposible poner el nombre de Dios en labios impuros. Jesús dijo, digan a su Dios Padre, digan a su Dios Papá, como yo le digo Papá. Él comenzó a traer una revolución que empieza hoy en tu vida, empieza hoy en mi vida, y comenzamos a revolucionar a nuestro alrededor, con un estilo de vida que va a impactar, que va a sorprender, que va a dejar mal parado a más de uno, porque vos y yo nos vamos a mover en la verdad de Jesús, nos vamos a mover en el camino de Jesús, nos vamos a empezar a mover en la vida de Jesús. San Pablo dijo claramente, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente es en la carne. La vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Dios y de Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. También este gran apóstol de Jesús dijo en Filipenses 1:21, pues para mí la vida es Cristo. Entonces Jesús, cuando habla con los fariseos, allí, por ejemplo, en el versículo 23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Vamos a orar para que no descuidemos el llamado que tenés vos y yo de ser revolucionarios de Jesús. No quiero sobre mí la sentencia de Jesús, ay Daniel, qué hipócrita que sos. No. Quiero realmente comenzar a vivir la vida de un discípulo de Jesús, en la fe, en la misericordia y en la justicia, como dice San Pablo, pues para mí la vida es Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, muchos se han enamorado en esta tierra
de movimientos, de revoluciones, la mayoría de ellas violentas, otras sí han sido para bien quizás, pero viniste a instaurar en la tierra hace ya un poco más de 2000 años una verdadera revolución, la revolución del reino de Dios. Y tú necesitas de revolucionarios que no se conformen con lo externo, que no se conformen con nada más ir a misa o ir al culto y levantar los brazos, que no se conformen nada más con cantar y cumplir con los mandamientos, sino que principalmente sea una revolución que viva y pase por dentro, donde tú, Señor Jesús, seas el motor, como dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo. Donde tú, Señor, seas las motivaciones primeras y últimas de la vida en todos los actos y pensamientos. Danos, Señor, en este día el Espíritu Santo que revolucionó a 12 hombres con la Santísima Virgen María a la cabeza. Y tan solo en 3 minutos, el día de Pentecostés, en el anuncio carismático de Pedro, 3000 se convirtieron. Esa es una verdadera revolución. Haz, Señor, esta revolución en mí, para que ya con mi vida, y tan solo en 3 minutos de anunciar tu palabra, muchos te conozcan, te sirven, te amen y te adoren. Amén. Buen día, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado.